La boda de tu hermana fue perfecta. Mamá sonreía radiante. ¿Cuándo será tu turno? Yo sonreí. Ya sucedió. Solo que ustedes no estuvieron allí. Toda la sala se quedó helada. Mi nombre es Mónica, y esta es la historia de cómo finalmente me desquité de las personas que pasaron años haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena. Crecer como la hija menor en la familia Montes significaba vivir a la sombra de mi hermana Jimena. Ella era 3 años mayor, naturalmente hermosa, popular sin esfuerzo, y según mis padres, absolutamente perfecta en todos los sentidos. Yo era la rara con el pelo encrespado, brackets que duraron demasiado y una tendencia a preferir los libros a las fiestas. Mis padres, Laura y Roberto Montes, nunca se molestaron en ocultar su favoritismo. Jimena recibió un coche nuevo para su 16º cumpleaños, mientras que yo recibí un sermón sobre la responsabilidad cuando pedí clases de conducir. Ella recibió una beca completa para la universidad de sus sueños, mientras que yo trabajé en 2 empleos para pagar una universidad pública estatal. Cuando Jimena anunció su compromiso con su novio de la universidad, Marcos, mis padres se ofrecieron inmediatamente a pagar toda la boda. Cuando mencioné que estaba no fue ostentoso ni digno de Instagram, solo nosotros dos, una hermosa puesta de sol y la propuesta más sincera que podría haber imaginado. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, su reacción fue decepcionante, por decirlo menos. Oh, cariño, qué bien, dijo mi madre con ese tono que usaba cuando estaba claramente distraída. Mi madre pasaba horas mostrándome tableros de Pinterest con los planes de la boda de Jimena, hablando con entusiasmo sobre el lugar, el vestido, las flores. Todo. Mientras tanto, cada vez que intentaba mencionar mi propio compromiso, la conversación cambiaba rápidamente de nuevo a Jimena o se extinguía por completo. La gota que colmó el vaso llegó en la despedida de soltera de Jimena, en la que mi madre insistió que ayudara a planificar a pesar de no darme ninguna opinión real en ninguna de las decisiones. Fui relegada a tareas menores como escribir las direcciones en las invitaciones y recoger las decoraciones. Mientras mi madre y Jimena tomaban juntas todas las decisiones importantes, durante la fiesta, mi tía Margarita me preguntó cuándo planeábamos casarnos Daniel y yo. Oh, Mónica todavía no está lista para el matrimonio, interrumpió mi madre antes de que pudiera responder. Todavía se está encontrando a sí misma. Jimena siempre ha sido más madura en estas cosas. Jimena solo sonrió y no dijo nada, lo que de alguna manera lo hizo peor que si hubiera sido abiertamente cruel. Esa noche, fui a casa con Daniel y lloré durante 2 horas. Me abrazó mientras yo desahogaba mi frustración por el trato de mi familia, por cómo me hacían sentir invisible y sin importancia. Fue entonces cuando Daniel sugirió algo que lo cambiaría todo. ¿Y si simplemente lo hacemos?, dijo en voz baja. ¿Y si nos casamos sin decírselo? Al principio, pensé que estaba bromeando. Pero cuanto más hablábamos de ello, más atractiva se volvía la idea. ¿Por qué deberíamos esperar la aprobación o el permiso de mi familia? ¿Por qué nuestra felicidad debía quedar en suspenso por el cronograma perfecto de Jimena? Durante las siguientes semanas, planeamos nuestra boda secreta. Decidimos hacer una pequeña ceremonia en el jardín botánico de la ciudad, solo con los padres de Daniel, su hermana, mi mejor amiga de la universidad, Rebeca, y su esposo, Tomás, como testigos. La familia de Daniel estaba encantada y me acogió inmediatamente como a su propia hija. El contraste entre su calidez y la frialdad de mi familia era evidente. Contratamos a una fotógrafa local llamada María Santos que se especializaba en bodas íntimas. La florista, una anciana llamada Rosa que tenía una pequeña tienda en el centro, creó el ramo más hermoso de margaritas blancas y eucalipto. Mi vestido provenía de una boutique especializada en vestidos sencillos y elegantes. No era caro ni elaborado, pero cuando me lo puse, me sentí la mujer más hermosa del mundo. La ceremonia tuvo lugar en una soleada mañana de sábado, el 13 de abril, exactamente 2 meses antes de la boda de Jimena. El padre de Daniel, un ministro jubilado, ofició. No había un solo ojo seco en el pequeño grupo mientras Daniel y yo intercambiábamos los votos que habíamos escrito nosotros mismos. La suya prometía amarme exactamente como soy, sin intentar cambiarme ni convertirme en la idea de perfección de otra persona. La mía prometía construir una vida juntos basada en el respeto mutuo y la colaboración genuina, no en la competencia ni en la comparación. Después de la ceremonia,
Tuvimos un pequeño almuerzo en el restaurante favorito de Daniel, un lugar italiano que había sido propiedad de la misma familia durante 3 generaciones. El dueño, Chepe, conocía a Daniel desde que era un niño e insistió en prepararnos una comida especial. Reímos, contamos historias y celebramos con personas que realmente se preocupaban por nuestra felicidad. Para nuestra luna de miel, hicimos un viaje por carretera de una semana a la Huasteca Potosina y la Riviera Nayarita. Sin resorts de lujo ni destinos exóticos, solo nosotros dos explorando lugares hermosos y disfrutando de nuestro nuevo matrimonio. Fue perfecto en todos los sentidos importantes. Cuando regresamos, decidimos mantener el matrimonio en secreto hasta después de la boda de Jimena. No queríamos crear drama ni darles a mis padres munición para culparnos por arruinar el gran día de Jimena. Nos mudamos juntos, diciéndole a mi familia que solo estábamos dando el siguiente paso en nuestra relación. Mis padres apenas reconocieron este hito. La planificación de la boda de Jimena se intensificó a medida que se acercaba la fecha. Mi madre me llamaba a diario con actualizaciones sobre las pruebas del vestido, las degustaciones del menú y los arreglos florales. Esperaba que estuviera disponible para cada emergencia y crisis. A pesar de haber mostrado cero interés en mi propia vida, seguí el juego, todo mientras llevaba en secreto mi anillo de bodas en una cadena bajo mi ropa. La semana previa a la boda de Jimena fue absolutamente caótica. Mi madre se transformó en lo que solo puedo describir como una generala de bodas, dando órdenes a diestra y siniestra a los proveedores, a los miembros de la familia y a cualquiera que estuviera en un radio de 3 metros. Me llamó a las 7 de la mañana, 3 días antes de la boda, prácticamente hiperventilando porque la florista había entregado el tono equivocado de rosas rosadas. «Mónica, tienes que ir a la floristería ahora mismo y arreglar esto», exigió. «Jimena tendrá un ataque de nervios si todo no es perfecto». Miré a Daniel, que nos estaba preparando el desayuno antes de su turno en el hospital. Él levantó las cejas con simpatía mientras yo le articulaba la emergencia de flores. «Mamá, tengo que trabajar hoy», respondí. «¿No puedes encargarte tú misma?» «Estoy demasiado ocupada con el servicio de catering», espetó. «La boda de tu hermana es este fin de semana, Mónica. Esto es importante». La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, una mujer casada, siendo enviada a hacer recados para la boda de mi hermana, mientras mi propio matrimonio permanecía en secreto. Pasé mi hora de almuerzo conduciendo por toda la ciudad para discutir con una florista sobre la diferencia entre rosa pálido y rosa empolvado, todo mientras mi anillo de bodas colgaba oculto bajo mi blusa de trabajo. La cena de ensayo se celebró en un lujoso restaurante de carnes en Polanco. Observé a mis padres adular a la familia de Marcos, que eran personas encantadoras pero claramente incómodas con la ostentosa exhibición de riqueza que mis padres estaban montando. La madre de Marcos, Patricia, era maestra de jardín de infantes, y su padre, Jaime, trabajaba como electricista. Eran personas genuinas y con los pies en la tierra que parecían desconcertadas por la cristalería y los platos de base chapados en oro en los que mi madre había insistido. Durante la cena, mi padre se levantó para dar un discurso sobre la historia de amor de Jimena y Marcos. Habló de lo orgulloso que estaba de Jimena por encontrar a un hombre tan maravilloso, de la suerte que tenía Marcos de casarse con alguien de nuestra familia y de cómo esta boda representaba todo lo que habían esperado para su hija. El discurso se prolongó durante casi 10 minutos, cubriendo los logros de Jimena, su belleza, sus notas perfectas en la universidad y su exitosa carrera en marketing. Cuando terminó, varias personas se giraron para mirarme expectantes, asumiendo que yo daría un discurso como la dama de honor. Pero mi padre simplemente se sentó, aparentemente habiendo dicho todo lo que quería decir sobre sus hijas. El momento pasó con incomodidad hasta que Marcos se levantó para agradecer a todos por venir. Más tarde esa noche, Patricia se me acercó durante la hora del cóctel. «Mónica, espero que no te importe que te diga esto, pero siento que apenas he oído nada sobre ti esta noche. Daniel habla de ti constantemente cuando lo vemos en las reuniones familiares, y claramente te adora. Me encantaría saber más sobre tu trabajo y tus intereses». La amabilidad en su voz casi me hizo llorar. Aquí estaba una mujer que había conocido solo unas horas antes, mostrando más interés en mi vida que mis propios padres en meses. Pasamos 20 minutos hablando de mi trabajo en la biblioteca local, mi voluntariado en programas de alfabetización para adultos y mi afición por la fotografía. Escuchó atentamente, hizo preguntas reflexivas y me hizo sentir que mi vida importaba.
Daniel tiene suerte de haber encontrado a alguien tan apasionada y atenta, dijo cálidamente. Se nota que ustedes dos son muy felices juntos. Si ella supiera cuán acertada estaba y cuán recientemente habíamos hecho oficial esa felicidad. La mañana de la boda de Jimena amaneció brillante y despejada, lo que mi madre tomó como una señal personal del universo de que todo estaba destinado a ser perfecto. Había reservado una suite en un exclusivo club de campo para que el cortejo nupcial se preparara, con un maquillador profesional, un estilista y un fotógrafo para capturar cada momento de la preparación de Jimena. Llegué a las 8 de la mañana y encontré a Jimena ya en pleno modo de preparación, sentada en una lujosa bata blanca mientras el maquillador trabajaba en su rostro. La habitación bullía de actividad mientras las damas de honor charlaban, mi madre dirigía al fotógrafo y varios proveedores iban y venían con detalles de última hora. «Mónica, por fin», exclamó mi madre cuando me vio. «El fotógrafo quiere tomar algunas fotos tuyas ayudando a Jimena con sus joyas. ¿Puedes ponerle el collar?» Abroché diligentemente el collar de diamantes alrededor del cuello de Jimena, una reliquia familiar que había pertenecido a mi abuela. Mientras trabajaba con el cierre, Jimena me miró a través del espejo. «Sabes, siempre imaginé que haríamos esto juntas algún día», dijo en voz baja. «Preparándonos para nuestras bodas, ayudándonos mutuamente con nuestros vestidos». Por un momento, sonó como la hermana que recordaba de la infancia, antes de que la competencia y el favoritismo hubieran creado tanta distancia entre nosotras. Casi le conté entonces sobre mi propia boda, sobre lo hermoso que había sido que la hermana de Daniel, Ana, me ayudara con mi vestido, como habíamos reído y llorado juntas en la pequeña suite nupcial del jardín botánico. Pero entonces apareció mi madre con el fotógrafo, posicionándonos para una serie de fotos espontáneas, y el momento pasó. Los preparativos de la ceremonia fueron una clase magistral de perfección orquestada. Mi madre había contratado a una coordinadora de bodas, Elena Rodríguez, que gestionaba el cronograma con precisión militar. Cada dama de honor sabía exactamente cuándo caminar por el pasillo, qué tan lentamente moverse y dónde pararse. Los padrinos de boda habían sido instruidos sobre sus posiciones y señales. Incluso la niña de las flores y el portador de los anillos habían pasado por múltiples ensayos. Mientras nos alineábamos fuera del espacio de la ceremonia, vi a Daniel en su asiento. Se veía guapo con su traje azul marino, y cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió y se tocó el pecho, donde sabía que guardaba su anillo de bodas en una cadena, igual que yo. Ese pequeño gesto me recordó que no estaba sola en esta actuación, que tenía a alguien que realmente me amaba y me apoyaba. La ceremonia de la boda fue innegablemente hermosa, si te gustaba ese tipo de producción elaborada. El lugar era un exclusivo club de campo con cascadas de flores blancas, candelabros de cristal y suficiente champán para hacer flotar un barco. Jimena se veía deslumbrante con su vestido de diseñador, y Marcos estaba guapo con su smoking a medida. La lista de invitados incluía a más de 200 personas, la mayoría de las cuales apenas conocían a la pareja pero eran importantes para establecer contactos o por estatus social. Serví como dama de honor, vistiendo un vestido rosa pálido que costó más que todo mi atuendo de boda. Durante la ceremonia, no pude evitar compararla con la mía. La de Jimena fue elaborada e impresionante, pero la mía había estado llena de amor y emoción genuina. Sabía cuál prefería. La ceremonia fue innegablemente hermosa si disfrutabas de ese tipo de producción elaborada. Solo el cortejo nupcial tardó casi 10 minutos, con cada dama de honor caminando por el pasillo sembrado de pétalos al ritmo de una marcha fúnebre. El oficiante, un amigo de la familia que conocía a Jimena desde la infancia, dio un largo sermón sobre el matrimonio que se sintió más como una actuación para la multitud reunida que como un momento espiritual entre dos personas enamoradas. Durante los votos, Jimena y Marcos recitaron palabras que habían escrito juntos con la ayuda de un escritor profesional de discursos de boda. Eran pulcras y románticas, llenas de referencias al destino y a los cuentos de hadas. Mientras estaba de pie detrás de Jimena sosteniendo su ramo, no pude evitar recordar mis propios votos a Daniel, tropezando con las palabras mientras intentaba expresar emociones demasiado grandes para el lenguaje, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras prometía amarlo a través de lo que la vida nos trajera. La recepción que siguió fue aún más elaborada que la ceremonia. El salón de baile del club de campo se había transformado en lo que mi madre llamó un paraíso de jardín romántico, con miles de rosas, guirnaldas de luces de hadas y suficientes velas para iluminar una pequeña ciudad. Cada mesa estaba puesta con porcelana con borde dorado, copas de cristal y centros de mesa que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente.
Me sentaron en la mesa principal entre la compañera de cuarto de la universidad de Jimena, Amanda, y nuestra prima Verónica, quienes pasaron toda la hora del cóctel discutiendo sus propios dramas de relación. Amanda estaba en medio de un divorcio complicado con su esposo de 3 años, mientras que Verónica salía con un hombre que sus padres desaprobaban porque era chef en lugar de abogado o médico. Al menos tú no tienes que preocuparte por nada de eso todavía, me dijo Verónica durante el plato de ensalada. ¿Eres inteligente al tomarte tu tiempo y descubrir realmente lo que quieres antes de sentar cabeza? Casi me ahogo con mi vino. Si ella supiera que ya había descubierto exactamente lo que quería y me había casado con él hacía 2 meses en una ceremonia que se sintió más auténtica que toda esta producción. El servicio de la cena duró más de 2 horas, con múltiples platos y maridajes de vino que el sommelier explicó con un detalle insoportable. Mis padres no habían escatimado en gastos, contratando a una empresa de catering de 5 estrellas que se especializaba en experiencias gastronómicas elevadas. La comida era innegablemente deliciosa, pero me encontré pensando en el sencillo almuerzo italiano que Daniel y yo habíamos compartido después de nuestra ceremonia de boda, donde Chepe nos había servido la receta de oso buco de su abuela y se había negado a dejarnos pagar porque el amor debe celebrarse con la mejor comida y los corazones más grandes. Durante la comida, varios familiares y amigos se levantaron para dar brindis. Los amigos de la Universidad de Jimena compartieron historias divertidas sobre sus aventuras amorosas antes de Marcos. El padrino de Marcos relató su amistad desde la infancia. Mi tío Roberto contó historias vergonzosas sobre Jimena de niña que hicieron reír a todos. Incluso el tímido hermano menor de Marcos logró un dulce discurso sobre ganar una hermana. Cuando llegó el momento del tradicional brindis de la dama de honor, me levanté con mi copa de champán, sintiendo el peso de mi anillo de bodas oculto contra mi pecho. Había pasado días escribiendo y reescribiendo este discurso, tratando de encontrar palabras que fueran honestas sin ser amargas, amorosas sin ser falsas. Jimena siempre ha sido el tipo de persona que sabe lo que quiere y va a por ello, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Nunca ha tenido miedo de soñar en grande ni de trabajar duro para hacer realidad esos sueños. Marcos, te llevas a alguien que te desafiará a ser tu mejor versión mientras te ama exactamente como eres. Y Jimena, encontraste a alguien que ve todas las cosas maravillosas de ti que el resto de nosotros siempre supimos que estaban ahí. Era cierto. Aunque nuestra relación era complicada, Jimena era decidida y ambiciosa, cualidades que en realidad admiraba, incluso cuando eclipsaban mis propias fortalezas más discretas. El brindis fue bien recibido, y Jimena me articuló un gracias mientras me sentaba. Después de la cena, comenzó el baile con el primer baile de Jimena y Marcos al son de Sabor a mí. Se movieron juntos maravillosamente, habiendo tomado meses de lecciones para perfeccionar su coreografía. Mis padres observaban desde su mesa con lágrimas en los ojos, y pude ver a mi madre ya planeando la página del álbum de fotos que este momento ocuparía. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando toda la celebración con el desapego de un antropólogo que estudia los rituales de boda. La ceremonia de cortar el pastel, donde Jimena y Marcos se daban pequeños bocados mientras el fotógrafo capturaba cada ángulo. El lanzamiento del ramo y la liga, tradiciones que parecían diseñadas más para el entretenimiento que para un significado romántico real. Las interminables sesiones de fotos con diversas combinaciones de familiares y amigos. Lo que más me llamó la atención fue lo teatral que se sentía todo. No me malinterpreten, Jimena y Marcos estaban claramente enamorados y felices, pero la boda parecía ser tanto un espectáculo para los invitados como una celebración de su compromiso mutuo. Cada momento estaba coreografiado, cada detalle diseñado para un máximo impacto visual. Pensé en el día de mi propia boda, como Daniel y yo habíamos pasado la mañana caminando por el jardín botánico antes de nuestra ceremonia, hablando en voz baja sobre nuestras esperanzas para nuestro matrimonio, como habíamos escrito nuestros votos por separado y nos habíamos sorprendido mutuamente con palabras que salían directamente de nuestros corazones, como el sobrino de Daniel, que tenía 8 años, había servido como nuestro portador de anillos y no paraba de susurrar en voz alta durante la ceremonia lo bonito que era mi vestido. Nuestra fotógrafa, María, había capturado momentos hermosos, pero eran espontáneos y genuinos, Daniel secando las lágrimas de mis ojos durante nuestros votos, yo riendo mientras su padre tropezaba ligeramente con las palabras de la ceremonia, el abrazo grupal espontáneo que ocurrió después de que nos declararan marido y mujer. No eran momentos diseñados para las redes sociales o los álbumes de fotos familiares. Eran emociones reales compartidas entre personas que se querían.
Alrededor de las 10, la fiesta estaba en pleno apogeo. La banda que mis padres habían contratado tocaba una mezcla de canciones de amor clásicas y éxitos contemporáneos que mantenían la pista de baile llena. Jimena se había cambiado su vestido de ceremonia por un vestido de recepción más corto y cómodo que le facilitaba bailar. Se veía radiante y feliz, girando por la pista de baile con Marcos, luego con mi padre, y luego con varios familiares y amigos. Bailé algunas danzas obligatorias con parientes y amigos de la familia, charlando sobre mi trabajo y mi relación con Daniel. Todos parecían asumir que nos comprometeríamos pronto, y sonreí sin comprometerme mientras mi anillo de bodas presionaba contra mi pecho como un secreto esperando ser revelado. Daniel y yo logramos robar algunos bailes juntos, incluida una canción lenta en la que me susurró al oído: «¿Cómo lo llevas, señora Cruz?». Oírle llamarme por mi apellido de casada en medio de la recepción de la boda de mi hermana fue surrealista y emocionante. «Solo unas horas más», le susurré de vuelta. «Luego podemos ir a casa y puedo usar mi anillo donde corresponde». La parte más difícil de la noche fue observar a mis padres. Estaban en su elemento, desempeñando el papel de anfitriones orgullosos con una alegría evidente. Mi madre se había cambiado 3 veces de atuendo a lo largo del día, cada uno más elaborado que el anterior. Mi padre se había relajado después de varias copas de champán y le contaba a cualquiera que quisiera escuchar lo orgulloso que estaba de Jimena y la suerte que tenía Marcos de unirse a su familia. Durante un momento de tranquilidad, escuché a mi madre hablar con su hermana, Margarita, sobre los planes futuros de Jimena. «Están pensando en formar una familia en 1 año o 2», dijo, su voz brillante de anticipación. «¿Te imaginas lo hermosos que serán sus hijos? Y Marcos tiene unos genes familiares tan buenos, inteligente, exitoso, guapo». Me pregunté si mi madre alguna vez hablaría de mis futuros hijos con el mismo entusiasmo, o si siempre serían secundarios a la descendencia de Jimena en sus afectos. El pensamiento me oprimió el pecho con una mezcla familiar de tristeza e ira. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una extraña sensación de anticipación creciendo dentro de mí. Sabía que en pocas horas tendría la oportunidad de compartir mis propias noticias con esta sala llena de personas que habían pasado años tratándome como la hermana menor menos interesante de Jimena. La idea era a la vez aterradora y emocionante. Alrededor de las 11:30, Jimena anunció que era hora de lanzar el ramo. Todas las mujeres solteras fueron llamadas a reunirse en la pista de baile, y me uní al grupo a regañadientes. Había estado temiendo este momento, sabiendo que mi madre inevitablemente haría comentarios sobre cuándo sería mi turno de atrapar el ramo y encontrar mi propia felicidad. Las otras mujeres solteras del grupo iban desde las primas adolescentes de Jimena hasta algunas de sus amigas de la universidad que todavía navegaban por el mundo de las citas a sus casi 30 años. Charlaban con entusiasmo sobre la tradición, algunas bromeando sobre no querer ser las siguientes, mientras que otras claramente esperaban atrapar las flores. Jimena se posicionó de espaldas a nosotras, sosteniendo el elaborado ramo que había sido creado específicamente para el lanzamiento, una versión más pequeña de su ramo de novia hecho con rosas blancas, paniculata y cintas colgantes. El fotógrafo y el videógrafo se posicionaron para capturar el momento desde múltiples ángulos. «¿Están listas, chicas?», gritó Jimena, levantando el ramo por encima de su cabeza. El grupo de mujeres se agachó ligeramente, con los brazos extendidos, listas para competir por las flores simbólicas. Yo me quedé atrás, sin mucho interés en participar en lo que parecía una actuación de desesperación. Pero mientras Jimena se preparaba para lanzar el ramo, me encontré pensando en la ironía de la situación. Aquí estaba yo, fingiendo ser soltera y esperando el amor, cuando ya estaba casada con el hombre más maravilloso de la sala. Las flores volaron por el aire en un arco perfecto, y por lo que solo podría describirse como ironía cósmica, aterrizaron directamente en mis manos. La multitud estalló en vítores y aplausos, y alguien gritó: «Mónica es la siguiente». Me quedé allí sosteniendo el ramo, sintiendo el peso del momento asentarse a mi alrededor. Era esto, la situación que había estado esperando inconscientemente toda la noche. Mi madre se materializó a mi lado, su rostro resplandeciente por el alcohol y la emoción. «La boda de tu hermana fue perfecta», sonrió radiante mamá, su voz resonando en la sala que se aquietaba. «¿Cuándo será tu turno?». Este era el momento que había estado esperando. Miré a Daniel, que estaba de pie cerca de la barra con una sonrisa alentadora.
Respiré hondo, metí la mano en el pequeño bolsillo oculto que había pedido específicamente en mi vestido de dama de honor, y saqué mi anillo de bodas, deslizándolo en mi dedo donde correspondía. Ya sucedió. Solo que ustedes no estuvieron allí. Toda la sala se quedó helada. La sonrisa de mi madre vaciló, la confusión reemplazando su alegría anterior. ¿Qué quieres decir, cariño? Levanté la mano, mostrando el anillo de bodas que ahora lucía orgulloso en mi dedo. Daniel y yo nos casamos el 13 de abril. Tuvimos una hermosa ceremonia en el jardín botánico con gente que realmente se preocupa por nosotros. El silencio era ensordecedor. La boca de Jimena se abrió, todavía sosteniendo sus manos vacías donde había estado el ramo. El rostro de mi padre pasó por varios cambios de color antes de asentarse en un rojo de ira. Otros invitados comenzaron a susurrar entre ellos, apareciendo teléfonos mientras la gente intentaba procesar este drama inesperado. «Estás bromeando», dijo mi madre, su voz apenas un susurro. «En absoluto», respondí, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. «Tenemos fotos, un certificado de matrimonio, todo». Fue una ceremonia encantadora, pequeña pero significativa, el tipo de boda que tienen dos personas cuando están enfocadas en el matrimonio en lugar de en una fiesta. Jimena finalmente encontró su voz. «¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué harías esto?» Me giré para enfrentar a mi hermana, esta persona que sin saberlo había sido el centro del universo de mi familia durante 28 años. ¿Cuándo exactamente debería habértelo dicho? ¿Durante una de tus pruebas de vestido a las que no fui invitada? ¿En tu despedida de soltera donde mamá le dijo a todo el mundo que no estaba lista para el matrimonio? ¿O quizás durante una de las docenas de cenas familiares donde cada conversación era sobre tu relación perfecta y tus planes de boda perfectos? Mi madre parecía desolada. Mónica, habríamos. Queríamos estar allí para ti. ¿De verdad?, pregunté, mi voz fortaleciéndose. Porque he estado tratando de compartir mi vida con esta familia durante años, y nunca ha habido espacio para nadie excepto Jimena. Cuando me comprometí, papá me dijo que esperara hasta después de la boda de Jimena porque no queríamos robarle el protagonismo. Cuando mencioné ideas para la boda, cambiaste de tema. Cuando intenté hablar de Daniel, me diste sermones sobre centrarme en mi carrera en su lugar. La multitud definitivamente estaba escuchando ahora, aunque la mayoría de la gente fingía examinar sus teléfonos o los centros de mesa. Marcos se había acercado a Jimena, con aspecto incómodo y confundido. Mi padre dio un paso adelante, su voz tensa por la ira contenida. Este no es ni el momento ni el lugar para esta discusión, Mónica. No lo es, respondí. Esta es una celebración de matrimonio y familia, ¿verdad? Solo estoy compartiendo mis felices noticias con todos. A menos, claro, que te avergüence que tu hija menor se haya casado sin necesitar una fiesta de 1.000.000 de pesos para demostrarlo. Eso dio en el clavo. La mandíbula de mi padre se tensó, y mi madre parecía que iba a llorar. Daniel se acercó y tomó mi mano. Quizás deberíamos irnos, dijo en voz baja. Buena idea, acepté. Me volví hacia la sala, muchos de los cuales todavía estaban mirando fijamente. Gracias a todos por ayudarnos a celebrar. Ha sido esclarecedor. Las consecuencias de mi revelación fueron inmediatas y dramáticas. La sala, que había estado llena de celebración y risas solo momentos antes, cayó en el tipo de silencio que normalmente solo se oye en bibliotecas o funerarias. Podía ver a la gente procesando lo que había dicho, algunos confundidos, otros conmocionados, unos pocos claramente encantados con el drama inesperado. El rostro de Jimena pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, incredulidad, dolor y, finalmente, ira. ¿En serio estás haciendo esto ahora mismo?, siseó, su voz baja pero resonando en la sala silenciosa. ¿En mi boda? Solo estoy respondiendo a la pregunta de mamá, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera me sentía más serena que en todo el día. Ella preguntó cuándo sería mi turno, y le dije la verdad. Mi padre dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia contenida. Mónica, esto es completamente inapropiado. Necesitamos discutir esto en privado. ¿Por qué?, pregunté. Esta es una celebración de matrimonio y familia, ¿no es así?
Pensé que estarían felices de saber que estoy casada con un hombre maravilloso que me ama incondicionalmente. La última parte iba dirigida directamente a mis padres, y por sus expresiones, dio en el blanco. A nuestro alrededor, podía ver a los invitados sacando sus teléfonos, algunos probablemente enviando mensajes de texto a otros miembros de la familia, otros probablemente documentando el drama para las redes sociales. Mi madre parecía que iba a vomitar. Mónica, cariño, no puedes hablar en serio. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Te lo dije, dije, mi voz fortaleciéndose. Solo que ustedes no estuvieron allí. Nos casamos el 13 de abril en el Jardín Botánico. Fue una hermosa ceremonia con personas que realmente querían celebrar nuestra felicidad. Daniel apareció a mi lado, su presencia dándome el coraje para continuar. Mi esposo, Daniel, y yo decidimos tener una boda pequeña e íntima, centrada en nuestro compromiso mutuo en lugar de impresionar a un montón de gente que apenas nos conoce. La palabra esposo pareció golpear a mi familia como un golpe físico. Jimena de hecho dio un paso atrás, casi tropezando con su elaborada cola. Nos has estado mintiendo durante meses, dijo mi padre, su voz tensa por la ira. ¿Cómo pudiste engañar a tu familia de esta manera? Engañarlos, reí, el sonido agudo en la sala silenciosa. Como cuando le dijiste a la tía Margarita que no estaba lista para el matrimonio en la despedida de soltera de Jimena. O cuando sugeriste que esperara para comprometerme para no robarle el protagonismo a Jimena. Cuando exactamente se suponía que debía compartir mis noticias con una familia que dejó claro que mi vida no era tan importante como la de mi hermana. Aparecieron más teléfonos por la sala. Pude ver a mi prima Raquel grabando todo, probablemente para los miembros de la familia que no estaban presentes. Mi tío Roberto parecía dividido entre intervenir y disfrutar del drama. Jimena finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Y qué? ¿Decidiste arruinar mi boda porque estás celosa? ¿Por qué no podías soportar que un día no fuera sobre ti? Eso dolió, pero no iba a retroceder ahora. Esto no se trata de ti, Jimena. Se trata de mí, finalmente defendiéndome después de 25 años de ser tratada como la hija de consolación. Eso no es justo, protestó mi madre, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Las amamos a las dos por igual. De verdad, desafié. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi trabajo, mis pasatiempos, mi relación, sin cambiar inmediatamente el tema a Jimena? ¿Cuándo fue la última vez que actuaron como si mi felicidad importara tanto como la de ella? El silencio que siguió fue ensordecedor. A nuestro alrededor, los invitados de la boda habían formado un círculo suelto, algunos fingiendo mirar hacia otro lado mientras claramente escuchaban cada palabra. La banda había dejado de tocar, e incluso el personal de servicio había detenido su limpieza para observar el drama familiar que se desarrollaba. Marcos, que había estado de pie congelado junto a Jimena, finalmente habló. Quizás deberíamos llevar esta conversación a un lugar privado. ¿Por qué?, pregunté. ¿Para que todos puedan unirse en mi contra y decirme lo egoísta que estoy siendo? ¿Para que puedan hacerme sentir culpable por finalmente hablar sobre cómo me han tratado? No lo creo. Me volví para dirigirme a la sala en general, sintiéndome temeraria y liberada. Quiero que todos sepan que Daniel y yo tuvimos una hermosa ceremonia de boda hace 2 meses. Intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos, rodeados de personas que nos aman y nos apoyan. Fue pequeña pero perfecta, y no cambiaría una sola cosa al respecto. Algunos de los invitados mayores parecían escandalizados, pero noté que varios de los miembros más jóvenes de la familia asentían con aprobación. Mi prima Raquel había dejado de grabar y de hecho me estaba sonriendo. Incluso algunas de las amigas de Jimena parecían impresionadas por mi audacia. Daniel me apretó la mano. Mónica, quizás deberíamos irnos a casa ahora, dijo en voz baja. Asentí, sintiéndome de repente agotada por la confrontación. La adrenalina que me había sostenido durante mi revelación comenzaba a desvanecerse, y me di cuenta de que estaba temblando ligeramente. Felicidades por una boda hermosa, Jimena, dije, mi voz más suave ahora. Espero que tú y Marcos tengan un matrimonio maravilloso. De verdad lo espero. Jimena me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas.
No puedo creer que hayas hecho esto, susurró. No puedo creer que me haya llevado tanto tiempo, respondí. Mientras Daniel y yo caminábamos hacia la salida, podía escuchar los susurros comenzar detrás de nosotros, las voces elevándose a medida que la gente comenzaba a procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de texto y llamadas perdidas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel cuando llegamos a su coche. Lo pensé por un momento, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Libre, dije finalmente. Asustada, pero libre. El viaje a casa fue silencioso, ambos perdidos en nuestros pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir. Seguí reproduciendo la escena en mi mente, preguntándome si podría haberlo manejado de manera diferente, si había habido una mejor manera de exponer mi punto. Pero luego recordé el rostro de mi madre cuando preguntó por mi turno, la suposición casual de que todavía estaba esperando que mi vida comenzara mientras Jimena vivía su perfecto cuento de hadas. Recordé todos los años de sentirme invisible, todas las veces que mis logros habían sido pasados por alto o minimizados. Quizás mi enfoque no había sido perfecto, pero había sido honesto. Cuando llegamos a casa, finalmente saqué el anillo de la cadena donde lo había estado escondiendo y confirmé que estaba de vuelta en mi dedo, donde pertenecía. Daniel hizo lo mismo, y por primera vez en 2 meses, parecíamos lo que realmente éramos, una pareja casada. No más escondites, dije, admirando cómo el anillo captaba la luz. No más escondites, asintió Daniel, atrayéndome a sus brazos. Aunque tengo la sensación de que mañana va a ser interesante. Tenía razón. Mi teléfono sonó constantemente durante los siguientes 3 días con llamadas de miembros de la familia, amigos de la familia y personas con las que no había hablado en años que se habían enterado del drama a través de la red familiar extendida. Algunos me apoyaban, otros me criticaban y unos pocos solo llamaban por el chisme. Las llamadas más dolorosas vinieron de mi familia inmediata. Mi madre dejó 17 mensajes de voz, su tono alternando entre disculpas llorosas y acusaciones airadas. Jimena envió una serie de mensajes de texto que se volvieron cada vez más hostiles a medida que no respondía de inmediato. Mi padre, fiel a su estilo, no me contactó directamente, pero hizo que mi madre me transmitiera su decepción por mi comportamiento de búsqueda de atención. Pero también hubo respuestas positivas. Mi tía Margarita llamó para felicitarme y decirme que estaba orgullosa de mí por defenderme. Varios primos me contactaron para decir que siempre habían notado la diferencia en cómo mis padres trataban a Jimena y a mí. Incluso algunas de las amigas de Jimena me contactaron para decir que pensaban que lo que hice requirió coraje. El apoyo más sorprendente vino de la familia de Daniel. Cuando se enteraron de lo que había sucedido en la recepción, se horrorizaron por cómo mi familia me había tratado a lo largo de los años. Elena Cruz llamó para disculparse por no haberse dado cuenta de lo difíciles que eran las cosas para mí y para invitarme a sus reuniones familiares cada vez que necesitara gente que me apreciara. Ahora también eres nuestra hija, dijo cálidamente, y estamos muy contentos de que Daniel haya encontrado a alguien tan fuerte y maravillosa como tú. 3 semanas después de la boda de Jimena, mis padres pidieron reunirse con Daniel y conmigo. Acordamos cenar en un restaurante neutral, no queriendo lidiar con el peso emocional de encontrarnos en su casa. La conversación fue incómoda y dolorosa. Mi madre lloró varias veces, insistiendo en que no tenía idea de que me sentía tan excluida de la familia. Mi padre sostuvo que yo había manejado la situación mal y había avergonzado a todos los involucrados. Ninguno de los dos parecía entender realmente por qué había sentido la necesidad de mantener mi boda en secreto. Solo queríamos que Jimena tuviera su día perfecto, repetía mi madre. ¿Y qué hay de mi día perfecto?, finalmente pregunté. ¿Alguna vez se les ocurrió a alguno de ustedes que yo también podría querer una familia que se preocupara por mi felicidad? La cena terminó sin resolución, aunque mis padres pidieron ver las fotos de nuestra boda. Les mostré algunas en mi teléfono, observando sus rostros mientras veían lo feliz y radiante que me veía, rodeada de personas que me querían. 6 meses después, mi relación con mi familia sigue siendo complicada. Mi madre hace un mayor esfuerzo por incluirme en las conversaciones familiares, aunque todavía tiende a centrarse principalmente en Jimena. Mi padre me habla cordialmente, pero sin calidez. Jimena y yo tenemos una tregua incómoda. Nunca hemos sido cercanas, y esta situación no ha mejorado esa dinámica. La familia extendida en su mayoría ha seguido adelante, aunque todavía recibo comentarios en las reuniones sobre mi boda sorpresa.
Algunos parientes piensan que lo que hice fue mezquino y dramático, mientras que otros creen que era algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. He aprendido a no preocuparme demasiado por sus opiniones. Daniel y yo somos más felices que nunca. Compramos una pequeña casa con un jardín donde organizamos cenas para amigos que se sienten como familia elegida. Hemos hablado de tener hijos, y estoy agradecida de que crecerán sabiendo que son queridos y valorados exactamente por quienes son. A veces me pregunto si debería haber manejado las cosas de manera diferente, si había una forma de exponer mi punto sin crear una escena tan pública. Pero luego recuerdo todos los años de sentirme invisible y sin importancia, todas las veces que mis sentimientos fueron desestimados o ignorados. Quizás mi enfoque no fue perfecto, pero fue honesto. Mi familia pasó años enseñándome que yo no importaba tanto como Jimena, que mis logros eran menos importantes, que mi felicidad era secundaria a mantener su imagen de la familia perfecta. Ellos crearon la situación en la que sentí la necesidad de ocultar un hito tan importante. La verdad es que no me arrepiento de mi boda secreta. Fue hermosa y significativa, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por Daniel y por mí como individuos. Tampoco me arrepiento de revelarla en la recepción de Jimena. Después de 28 años de ser tratada como la hija menos importante, finalmente encontré mi voz. Hoy en día, cuando la gente pregunta sobre mi situación familiar, les digo honestamente que estamos trabajando en ello. Algunas relaciones pueden repararse y otras solo necesitan ser redefinidas. Estoy aprendiendo que no puedo controlar cómo mis padres eligen verme, pero puedo controlar cuánto poder le doy a sus opiniones sobre mi vida. Daniel y yo estamos construyendo nuestras propias tradiciones familiares ahora, basadas en el respeto mutuo y el amor genuino en lugar del favoritismo y la competencia. Organizamos fiestas para amigos que no tienen familia cerca, hacemos voluntariado juntos en el hospital infantil y tomamos decisiones como socios iguales. La mejor venganza, he aprendido, no siempre se trata del momento dramático de la revelación. A veces se trata de construir una vida tan buena que no necesitas la aprobación de nadie más para validarla. Pero tengo que admitir que ver las caras de asombro en ese salón de recepción fue bastante satisfactorio también. Mi anillo de bodas luce orgulloso en mi dedo ahora, ya no escondido en una cadena. No es tan caro ni elaborado como el de Jimena, pero representa algo más valioso, un matrimonio construido sobre el amor, el respeto y el conocimiento de que soy suficiente exactamente como soy. Y esa, más que cualquier plan de venganza, es la verdadera victoria.